tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien, Natalia? Bien, todo bien. Es un gusto acompañarte y acompañarles a ustedes a la distancia, como siempre, a esta hora para actualizar la información. Exacto, y si te parece empezamos por algunos datitos que vamos a tener con mucha frecuencia este año. Te voy a hacer una pregunta disparadora. Sí. ¿Qué pasaría si este domingo hubiera elecciones? Si las elecciones fueran este domingo, 46% del electorado votaría al Frente Amplio, mientras que la suma de los partidos de la coalición alcanzaría 36% según la Usina de Percepción Ciudadana. La oposición creció un punto desde noviembre, manteniéndose estable en las últimas mediciones. En tanto, los partidos de gobierno juntos también se mantienen, aunque bajaron un punto según la encuestadora. Los votos en blanco y anulados y quienes se manifiestan con indecisión, no saben qué votarán o qué votarían, son 15% del total de la gente consultada. A excepción de la encuesta de Factum, todas las encuestas de las otras compañías encuestadoras muestran una ventaja del Frente Amplio sobre los partidos del gobierno unidos y según la Usina de Percepción Ciudadana se debe a una desmejora en la confianza sobre el gobierno en general y el presidente en particular. En instantes, Juan Ignacio Dorrego estará desglosando esta encuesta que en exclusiva presentaremos en MBD Noticias. Y además un análisis de la evolución de estos indicadores, pero tenemos mucho más. Los titulares son la muestra. Senadores nacionalistas y del Frente Amplio, así como el ministro de Defensa y el sindicato policial, rechazan la propuesta del precandidato Jorge Gandini de desplegar militares para patrullar y apoyar a la policía. El PIT-CNT denunció que con los 251 despidos, la empresa Pedidos Ya pasó por encima de la normativa vigente. La central sindical coordina acciones con el sindicato central de la empresa, radicado en Alemania. La Junta Departamental de Maldonado votó la excepción para construir un hotel en la desembocadura de la laguna de José Ignacio, a menos de 50 metros del mar, algo que impide la legislación. UTE invertirá este año 260 millones de dólares y una de sus obras más importantes será el cierre del anillo de transmisión del norte, que conectará Tacuarembó y Salto. El año pasado el Banco República recibió 834 denuncias de estafas, 40% menos que en 2022. Las autoridades apuntan a informar para que la clientela se anticipe a los cambios de modalidad en ciberdelitos. Vecinos y vecinas de Laguna del Cisne y del Arroyo Solís Chico, en Canelones, se movilizan contra la autopista proyectada entre la ruta interbalnearia y la ruta 8. Integrantes del Ballet Nacional del Sodre y el exdirector del Cuerpo de Baile, Julio Boca, afirman que hubo un decaimiento en la gestión. La policía ecuatoriana detuvo a 2 hombres presuntamente involucrados en el asesinato del fiscal César Suárez, mientras que el gobierno peruano amplía su despliegue de seguridad en la frontera norte. La ofensiva israelí en el sur de la Franja de Gaza dejó hoy casi 180 muertos, según las autoridades palestinas, mientras crece la tensión en la región luego de un bombardeo pakistaní que dejó 9 muertos en territorio iraní. Para vernos, la pantalla tradicional de TV Ciudad, también la web del canal tvciudad.uy y la emisión de YouTube que diariamente lleva en directo y les permite verlo donde estén el contenido de buena parte de la programación de TV Ciudad. Ahora presentamos los móviles de arranque, eso lo hace Natalia. Sí, Martín, y empezamos por la zona de Portones de Carrasco. Allí está nuestra compañera Juliana Perdomo y nos trae otras voces sobre el sistema carcelario. Juliana, adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para todos. Vinimos al encuentro de la Organización de Familias Presentes porque hace pocos días mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para abordar la situación carcelaria de nuestro país y le transmitieron su preocupación por los recientes episodios con fallecidos y además les plantearon algunas medidas de contingencia a tomar en el corto y mediano plazo. Así que en minutos les contamos los detalles. La seguridad sigue siendo un tema de constante preocupación. Otro niño que fallece por una bala. Diego Martín, y los detalles. Natalia, Martín, sí. Buenas tardes, es un decir, hoy nos encontramos en la zona del Hospital Pasteur, donde lamentablemente falleció un niño de 8 años producto de un asesinato, porque él estaba con su tío de 25 años que permanece en estado grave cuando en la zona de Malvin Norte salieron de la puerta de su casa y fueron atacados a balazos por desconocidos y en estos momentos su tío está siendo intervenido quirúrgicamente pero está en estado grave y la policía analiza la situación en un barrio complicado que está intervenido por el Ministerio del Interior y la principal hipótesis es la lucha al narcotráfico, así que en unos minutos ampliamos detalles.
Otro asunto. Ayer informamos que el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini le presentó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una propuesta que consiste en que las Fuerzas Armadas auxilien a la policía en tareas de patrullaje, de vigilancia, de seguridad interna en algunos barrios de Montevideo y de Canelones. Pues bien, a su par, también senador del Partido Nacional, Sergio Botana, y al senador del Frente Amplio, Charles Carrera, la propuesta no les cayó en gracia. Creo que tenemos que pasar por este periodo electoral, que es un periodo donde van a salir muchas de estas propuestas tipo que van por la línea de Bukele, la buquelización de la política de seguridad. El ejército en un país como el nuestro tiene una tarea de defensa, pero más que nada tiene una tarea de garantía institucional. Cuidado además con meter a los ejércitos en el medio del delito. Bueno, comenzamos el desarrollo de la información, mucha que hay en esta edición. Les contamos que el senador frente amplista Charles Carrera manifestó expectativa ante la sesión de la comisión permanente prevista para mañana, en la que comparecerá el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Claro, Carrera espera que el ministro presente un plan para prevenir los homicidios y aseguró que las cifras de delitos indican que el actual quinquenio es el más violento de la historia, por lo menos desde que se tienen registros. El 2023 cerró con un incremento respecto al 2022. Según los medios abiertos de información, se consumaron 399 homicidios el año pasado. Según fuentes del Ministerio del Interior que nos informan, se pasó la barrera de los 400, es decir, según las cifras del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se llegaron a 403 homicidios. Nosotros vamos al quinquenio más violento en la historia del Uruguay desde que existen cifras oficiales y estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque vimos políticas muy erráticas desde un primer momento y lo que también hay que tener claro que Martinelli es como el ministro de la transición, es decir, es de la transición hacia un nuevo gobierno, pero lamentablemente las cifras son terribles en homicidios, en lo que tiene que ver con maquillaje de cifras, hay denuncias en fiscalías que se han realizado. En materia de narcotráfico, el Uruguay dejó de ser un país de tránsito, hoy un país de acopio. Todos los días estamos viendo estas situaciones de cargamentos que se encuentran en Europa, que tienen como epicentro el puerto de Montevideo, y es una situación muy compleja. La visión del Frente Amplio es una visión crítica, pero mañana vamos a tener una posición de expectativa, porque el ministro Martinelli, como dije, que es un ministro de la transición, recién llegó y va a informar cuáles son sus planes. Y ahora es tiempo de profundizar en asuntos de seguridad, no exactamente el mencionado recién, pero sí un caso que ya mencionó Diego Martini, que reaparece desde su móvil. Bien, sobre las 3:30 de la tarde, 4, en una vivienda ubicada en Manila y Mallorca, pleno Malvin Norte, un niño de 8 años y su tío de 25 fueron atacados a balazos, fueron trasladados inmediatamente en 2 autos particulares hacia el Hospital Pasteur. El niño al ingresar ya vino con un paro y los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo y falleció. Y su tío está en un estado delicado, grave, que también fue baleado, está siendo intervenido quirúrgicamente, pero su estado es muy delicado. El tío del niño tiene antecedentes por narcotráfico y la principal hipótesis que maneja la policía en estos momentos es que tiene que ver con la lucha de microtráfico, llamémosle, en la zona de Villa Española, vinculada a las familias de los Suárez y los Albín. En este momento, en la zona de Malvin Norte, la policía teme que haya contraataques, se encuentra allí varios efectivos policiales, obviamente realizando todo el trabajo de peritaje, pero también el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra. En estos momentos en el Hospital Pasteur hay algunos móviles policiales y se está periciando también a los 2 autos particulares que trajeron al niño de 8 años y a su tío de 25 porque, bueno, también tenían algunos disparos, entonces se está realizando ese peritaje. Esta situación se da en un barrio que está intervenido ya por el Ministerio del Interior. Es uno de los 4 barrios intervenidos por el Ministerio del Interior por episodios de criminalidad y violencia, por lo que la policía ha activado ya hace algunas semanas algunos mecanismos de prevención y control. O sea que se da esta situación a eso de las 4 de la tarde en un entorno que la policía tenía intervenido.
Es el segundo homicidio de un menor que se da en pocas horas, porque recordemos el caso de la niña de 14 años, Kiara, en Peñarol, que fue asesinada por una bala perdida en ese caso. Y recordemos una nota que hicimos a comienzo de año, donde en 5 años se duplicó la cantidad de niños heridos por bala que ingresaban al hospital Pereira Rosell, el principal hospital de niños. También, y esa es una noticia que se dio en la jornada del martes, está una persona en CTI, un hombre de 61 años que recibió 7 impactos de bala, el dueño de una gomería que queda en la ruta interbalnearia, y le fueron a robar el día martes a la noche. Él estaba también con su hijo de 3 años, estaba su esposa se interpuso entre su hijo para obviamente resguardarlo, y recibió un balazo. Su esposa ya está con alta médica y está bien, pero el hombre de 61 años que recibió 7 balazos estaba internado también acá en el Hospital Pasteur, en CTI. Así que bueno, vienen siendo días complicados. Mañana el ministro del Interior, como escuchábamos recién, va a comparecer en el Parlamento, y bueno, varios homicidios que se dieron en los últimos días de diciembre y varios ataques violentos que se dieron en las últimas semanas van a ser parte del tema que va a estar en la agenda. Pero bueno, ya esta situación lamentable, como mencionamos, donde un niño de 8 años resultó asesinado por la principal hipótesis que maneja la policía, bandas de narcotráfico. En este momento en el Pasteur, como le decía, hay policía, porque también estuvo la familia de estas 2 personas acá, y bueno, se generaron momentos de tensión. Gracias, Diego. Ahora desde estudio seguimos con asuntos vinculados a la seguridad. Estábamos viendo y escuchando hace instantes al senador frente amplista Carrera. Seguimos con palabras de Carrera, porque también rechazó la propuesta hecha por el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini de que las Fuerzas Armadas auxilien a la policía en tareas de seguridad en Montevideo y Canelones. La comparó con las políticas de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y propuso centrar la discusión en disposiciones del actual gobierno que le parecen, a su entender, son negativas. En estos días se hizo público que el año pasado, por ejemplo, modificamos, a partir del Ministerio de Economía y de los senadores del Partido Nacional, modificamos las leyes que marcaban, por ejemplo, los sujetos obligados y usuarios de la zona franca, que las empresas de transporte no fueran sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Es decir, lo que marca es que esa empresa hoy participó, lo que se está investigando es que participó de este cargamento que apareció hace poco en Amberes y que pasó por el puerto de Montevideo. Yo creo que es eso, que tenemos, en definitiva, creo que tenemos que pasar por este periodo electoral, que es un periodo donde van a salir muchas de estas propuestas tipo que van por la línea de Bukele, la buquelización de la política de seguridad, y después de eso tenemos que sentarnos alrededor de una mesa y bueno, poner negro sobre blanco y ver cuáles son las movidas que tenemos que promover y en consenso político. Y el senador nacionalista Sergio Botana también se manifestó en contra de esta propuesta de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía. Sostuvo que a las personas wilsonistas estos planteos les chocan. Cuando se llama a los militares a trabajar en la seguridad interna, es porque el país está en una crisis institucional o porque el país tiene un grado de desorden tal que amerita que los militares salgan a la calle y puedan utilizar sus armas. Si a los militares los sacamos a la calle y les prohibimos usar sus armas, al rato les van a estar tomando el pelo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si un militar tiene que intervenir? ¿Qué pasa si tira un tiro? ¿Tiene autorización legal para hacerlo? Hay que preservar una fuerza en su función y a la otra hay que respetarla. Y además, a los wilsonistas, la verdad que ese es un tema que nos cuesta bastante. Nosotros tenemos toda una historia en este sentido, así que tampoco por ese lado. Me permito discrepar. El ejército, en un país como el nuestro, tiene una tarea de defensa, pero más que nada tiene una tarea de garantía institucional. Cuidado además con meter a los ejércitos en el medio del delito. Esta misma fue la razón de que el plebiscito de vivir sin miedo no pudiera salir adelante. Los blancos no votamos esta
esta solución. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, también rechazó la idea de que personal militar auxilie a la policía en sus tareas. Aclaró que las Fuerzas Armadas ya cumplen tareas de seguridad específicas en cárceles y fronteras y manifestó que no hay que socorrer a la policía porque tiene una muy buena acción. La seguridad interna es jurisdicción de la Policía Nacional. Y lo segundo, nuestra Policía Nacional no está ni desbordada, ni superada, de ninguna manera. Está llevando adelante un trabajo muy bueno y con resultados muy positivos para combatir el delito. Creo que en las últimas horas hubo casos muy típicos que hablan de una gran profesional, como fue el fin de semana pasado, pero es todos los días así. Así que seguridad interna de la policía y la policía está liderando el combate al delito. Actualmente, las Fuerzas Armadas cumplen tareas de seguridad. La División de Investigaciones con la Prefectura Nacional Naval, en su ámbito, la Policía Aeronáutica, el Ejército Nacional y las demás fuerzas en frontera. O sea que no es nuevo el hecho de que las fuerzas participan en tareas de seguridad pública, con un marco normativo muy preciso. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque, por ejemplo, la ley de fronteras, yo soy corredactor, lo fui como senador. Cuando se pide una acción, una participación excepcional, que también está previsto por la Constitución y por la ley, vuelvo a reiterar, tiene que haber un marco muy preciso. ¿Por qué? Porque cualquier acción que lleva adelante un soldado fuera del marco legal lo expone a cometer un delito. Y desde el Sindicato Único de Policías también se cuestionó la propuesta de Gandini. Claro, el colectivo sindical remarca que la policía es la que tiene las atribuciones para la seguridad interna y que en todo caso lo que hay que hacer es reforzar sus recursos. Es una propuesta que en realidad ya en su momento se había hecho con el doctor Larrañaga en su momento, que en ese momento ya desde nuestro sindicato no compartíamos y hoy por hoy entendemos y volvemos a mantener lo mismo, de que no se comparte la propuesta. Entendemos que la seguridad pública la deben ejercer los funcionarios policiales, que me parece que es, primero que nada, antes de hablar de incluir otra fuerza, es garantizar que los funcionarios puedan hacer su labor de forma correcta, como lo vienen desempeñando hasta el día de hoy, seguir mejorando en lo que es el tema salario, en lo que son los temas de vivienda, en los temas de salud mental. Yo creo que lo primero es eso. Y obviamente que entendemos también que no hay un marco normativo para que otro ministerio pueda desarrollarse en esta función. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Ahora seguridad, pero vista desde el sistema penitenciario. Juliana Perdomo reaparece desde su móvil para profundizar en el tema que presentó más temprano. Martín, buenas tardes para todos nuevamente. Como les comentaba, Familias Presentes se reunió con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, a raíz del episodio que ocurrió el pasado 28 de diciembre en el módulo 4 del ex CONCAR. Recordemos que un grupo de reclusos incendió el módulo y resultaron fallecidas 6 personas. Por este caso se comenzó la polémica, a polemizar por el tema de las políticas carcelarias, y es aquí que estamos con Gabriela Rodríguez, la presidenta de la asociación. Gracias por recibirnos. Bueno, Gabriela, ¿qué resultó de este encuentro con Martinelli? ¿Realmente se siente que es un fracaso del Estado, como manifestó Petit? Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros tuvimos este encuentro con el ministro Nicolás Martinelli. Le habíamos solicitado cuando le asumió un encuentro. Bueno, se terminó concretando ahora a principios de enero, luego de los incidentes que ocurrieron en el CONCAR el 28 de diciembre, donde nosotros volvimos a insistir. Bueno, tuvimos un primer encuentro, un buen encuentro, una buena conversación, donde manifestamos nuestras preocupaciones en general con el sistema carcelario y en particular con lo que ha sucedido en el módulo 4, especialmente porque en las condiciones en que se está en ese y en algunos otros módulos del CONCAR
es difícil esperar que sucedan otras cosas que no sean graves conflictos interpersonales, porque estamos hablando de un espacio donde hay encierro 24/7, donde no hay prácticamente actividades y donde hay un hacinamiento del 100%. En el módulo 4 la capacidad en plazas es menor a 400 y hay más de 800 personas. ¿Qué medidas a corto y mediano plazo les plantearon ustedes? Bueno, nosotros entregamos una propuesta al ministro en el cual planteamos 4 o 5 puntos. Quizá uno de los que nosotros más destacamos es el de la necesidad. Nosotros decimos que le presentamos como unas medidas para terapia de shock. Para especialmente el módulo 4 y los módulos cercanos, el 10, el 11, el 3, que son los módulos que están en peores condiciones de infraestructura y de hacinamiento. Una de las principales medidas que nosotros le planteamos es la preocupación y la necesidad de que haya una evaluación técnica de las personas privadas de libertad que están en esos módulos, evaluación que se hace, pero que seguramente en la mayor parte de los casos hace mucho que no se actualiza, y seguramente una evaluación podría permitir pensar que hay muchas personas de las que están allí que podrían ser trasladadas en un proceso progresivo de mejora del lugar de presionalización. Así como prever que hay personas que no pueden estar juntas porque tienen ya conflictos instaurados de adentro o de afuera de la cárcel. Todo eso sentimos que está faltando y es parte del problema. Entonces esa es una de las cosas en las que más insistimos, además de la necesidad de reforzar la alimentación, porque hay muchas quejas de que en esos módulos en particular se pasa hambre y la calidad de la alimentación es peor aún que en otros lados. La necesidad de mejorar la oferta educativa y la oferta en general de actividades, pero también eso sobre la base de mejorar mínimamente las condiciones de infraestructura, especialmente del módulo 4 y del tratamiento de salud mental y de adicciones. Porque sin esas dos cosas que nosotros consideramos que realmente son la base junto con la alimentación, va a ser difícil que cualquier situación prospere. Y que aún con el advenimiento de algunas plazas más que el ministro nos anunció y por la prensa supimos que se inauguró hace un par de días un módulo nuevo que se reconstituyó en el COMCAR, en poco tiempo, si no se toman otro tipo de medidas más constructivas, más por la positiva, vamos a estar nuevamente en la misma situación. Con estas condiciones que me relatás, ¿se puede decir que hay una emergencia de la situación carcelaria como ya se ha manifestado? Bueno, nosotros lo decimos hace mucho tiempo, por suerte el comunicado que sacaron en forma conjunta el comisionado parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos proponen una cuestión en ese sentido, le proponen al Parlamento que promueva una declaración de emergencia carcelaria, lo que nosotros consideramos que es importante porque si el Poder Ejecutivo se aviene a esta propuesta de la institución y el comisionado, se supone que tiene que haber refuerzos presupuestales que salgan de los distintos ministerios para reforzar distintas políticas públicas, como alimentación, como educación, como salud mental, como infraestructura. Gabriela, familiares que estén viendo en estos momentos y quieran comunicarse con ustedes, ¿a través de qué número lo pueden hacer? Bueno, sí, lo pueden hacer a través del correo electrónico familiaspresentes.2022@gmail.com o a través del WhatsApp 099-077-000 y allí podremos entablar todas las conversaciones que sean necesarias con todas las familias. Muchas gracias. Bueno, Martín, teníamos la palabra de la presidenta de la asociación. Ya saben, se reunió con el ministro del Interior y en los próximos días vamos a mantener un encuentro con el Instituto Nacional de Rehabilitación para seguir abordando estas políticas. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Bueno, y le damos la bienvenida luego de algunos días en los que no lo tuvimos por aquí a Juan Ignacio Dorrego, que nos trae muchas novedades en este año electoral. Estaba pensando, Juani, cuánto de este tema que venimos repasando de la seguridad tiene que ver en los datos que vas a presentar ahora. Seguramente. Fue además, bueno, primero que nada, buenas tardes, tardecitas, noches a quienes siguen la transmisión. Efectivamente, estamos ante un tema que al menos en las elecciones pasadas tuvo un lugar de relevancia en la discusión pública y que entendemos va a ser parte de la agenda de los temas importantes que se van a estar discutiendo en un 2024 que inauguramos con esta primera columna de la Usina de Percepción Ciudadana
que traemos justamente datos sobre clima electoral, que va a ser uno de los elementos que señan este nuevo año que damos comienzo de esta manera. Te voy a hacer la misma pregunta que me hizo Martín al inicio de esta edición. ¿Qué pasaría si las elecciones fueran este domingo? Efectivamente. Vamos a ver los resultados de esta encuesta, este relevamiento que hicimos con el panel de quienes integran la Usina de Percepción Ciudadana al respecto de bueno, la intención de voto, cuáles son sus simpatías políticas si las elecciones, tal cual la pregunta de Natalia, fueran el próximo domingo. Los resultados son los siguientes, están en el resumen en la placa. Tenemos un 46% de la ciudadanía que dice que votaría el Frente Amplio si las elecciones fueran el próximo domingo. Un 28% dice que lo haría por el Partido Nacional, mientras que el 5% por el Partido Colorado, un 2% por Cabildo Abierto, el otro gran socio de la coalición de gobierno, coalición multicolor, y luego un 1% que votaría a otro partido de la coalición también. Hay un 3% que dicen que votarían a otro partido, no específicamente, o no mencionan alguno de estos de estas opciones que se les ofrecen. Y luego tenemos un porcentaje, que ahora lo vamos a analizar con mayor detalle, de personas que dicen votar en blanco o anulado, y hay un 8% que no saben o contestan, los cuales podríamos enmarcar dentro de indecisos. Exacto, bien. O sea que en este escenario el Frente Amplio ganaría las elecciones porque la suma de los otros partidos es inferior al total de votos que tiene el partido de izquierda. Para eso tenemos una segunda placa en donde tomamos datos no solamente de esta reciente medición de la Usina de Percepción Ciudadana, sino también las últimas mediciones de otras consultoras e empresas que se dedican a relevar la opinión de la ciudadanía, opinión pública, y que han hecho relevamientos similares a este. Tenemos por un lado, sobre el margen izquierdo de la pantalla de la placa, con un 46% para el Frente Amplio y 36% en la sumatoria de todos los partidos que integran la coalición multicolor. Estos son los resultados de la Usina de Percepción Ciudadana. Bien, los más nuevos de todos. Exacto. Lo que tenemos para destacar como primer dato, digamos, relevante, es que en todas las mediciones, casi en todas las consultoras de opinión pública se da una diferencia a favor del Frente Amplio sobre la coalición multicolor, con la excepción de Factum, que digamos son los datos que tenemos para comparar en el margen derecho, en donde ahí sí, la coalición multicolor suma 45 ante un 42% del Frente Amplio. En el resto, equipos consultores, cifra, opción, se da una ventaja en favor de quienes hoy son la oposición del gobierno nacional, ¿verdad? Esto es un dato que además se viene observando en las anteriores mediciones también. No solo en la medición del panel de la Usina de Percepción Ciudadana, sino además también en otras consultoras de opinión, lo cual parecen datos alineados y bastante consolidados. Hay movimientos, ahora vamos a explicar algunos de ellos, sobre todo pareciera que hay una brecha que se extiende o diferencia tanto para la Usina de Percepción Ciudadana como para otras consultoras, por ejemplo, equipos consultores en comparación con la medición anterior, también muestra una diferencia con mayor pronunciamiento. ¿Cómo? Perdón. Que se mantiene. Que se mantiene y ahora parece extenderse un poco, digamos. En la última medición del año 2023 mostraba un 45% para el Frente Amplio, ante un 38% de la suma de los partidos de coalición. En este caso la Usina de Percepción tiene un punto más y un punto menos. Exacto. O sea, es quizás la medición que muestra mayor ventaja. Sin lugar a dudas, las variaciones están dentro de un eventual margen de error, pero bueno, son tendencias que hay que estar atentos y seguirlas con detenimiento. ¿Cuál es la evolución de la intención de voto para conocer esas tendencias? Perfecto. Sigamos entonces con la tercera placa, que es un poco lo que cierra este resumen de datos sobre simpatías electorales e intención de votos, y tenemos justamente el gráfico de evolución. Veamos entonces cómo la línea verde, en este caso, que es el Frente Amplio, se ha mantenido en un rango muy similar, datos que parecen estar estancados en esta cuarta medición consecutiva, digamos, tres anteriores con 45%, en esta un 46%, hay una diferencia de un 1%, pero digamos no es significativa la modificación, por lo cual podríamos decir que está estable. De alguna manera lo mismo venía sucediendo con los votos
de los partidos de la coalición multicolor, que en esta medición muestra un 36%. Claro, la variación con respecto al 37% de la medición anterior no es significativa, pero si vemos, digamos, la evolución con respecto a la medición que se hizo en septiembre de 2023 y también en julio del 2023, vemos que hay cierto deterioro. Claro. Recordemos también que algunos sucesos que marcaron la agenda en los meses de noviembre del año pasado también han, digamos, de alguna forma, parecen haber impactado sobre la opinión de la ciudadanía, ¿verdad? Eso lo han señalado las distintas empresas también que han publicado encuestas en los 2 últimos meses del año pasado, ¿verdad? Sí, efectivamente. El impacto de toda la situación del caso Marcet, que se corresponde un poco con el impacto que había tenido el caso Astesiano. Tal cual. Eso es algo que habían destacado otras empresas de opinión pública, que en algunas mediciones que estuvimos comparando y compartiendo aquí también en MBD Noticias aún no llegaban a tomar, digamos, el impacto. Sobre fin de año sí se dieron a conocer, son estos datos que estamos ahora compartiendo, dan cuenta de ese deterioro. Y para nosotros el análisis desde la percepción ciudadana también muestra cómo, de alguna manera, se alinean estos datos con indicadores de confianza en el gobierno, imagen del presidente, imagen del gobierno, que muestran cierto deterioro en el último tiempo también. Por otra parte, y por decirlo, y para cerrar, tenemos el conjunto de aquellos que dicen que no saben, no contestan, es decir, indecisos, blancos y anulados, que también parece mostrarse estable, lo cual podría estarnos indicando que hay cierto terreno para avanzar, que los partidos políticos en disputa, digamos, intentarán de alguna forma capitalizar. Sí, claro, sin duda. Aunque siempre dicen que más o menos se maneja en la misma tendencia. ¿no? Digamos, hay ecuaciones que... Al pasar la raya, termina exacto. sucediendo un poco eso. Que pueden ayudar a entender cómo luego se distribuyen esos votos. Habrá que ver cómo sigue toda esta cuestión en los próximos meses. Por supuesto, que van a ser claves, ¿no? Van a surgir un montón de cosas para analizar y que seguramente van a mover mucho estas gráficas. Sí, que esperemos sea en un marco de democracia, de una ciudadanía plena, con información para poder tomar decisiones, con discusiones políticas de valor y que eso de alguna forma enriquezca la ciudadanía. Nosotros desde acá estaremos aportando con nuestro granito de arena. Dejemos la grieta de lado. Ojalá. Vamos arriba. Bueno, Juan, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Ya sigue Martín con más información. Otro asunto de la agenda. El PIT-CNT denunció que la empresa Pedidos Ya violó la normativa cuando recientemente despidió a 251 personas. Y el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe llamar a una nueva instancia de negociación. En primer lugar, venimos a reclamar que la empresa asuma su responsabilidad, porque en algunas de las conversaciones que hemos tenido, ellos están tratando de transferir la responsabilidad de eventuales empresas tercerizadas cuando quien adoptó una decisión desde nuestro punto de vista contraria a las tradiciones mejores, digamos, en materia de relaciones laborales que apuestan al diálogo, a la negociación colectiva, sino además en violación de la propia normativa vigente, porque la ley de negociación colectiva de nuestro país establece que cualquier tipo de transformación, reestructura que afecte a los trabajadores y trabajadoras debe ser negociado en forma previa. Se descolgó sin aviso de ningún tipo y menos sin diálogo alguno, con más de 250 despidos de trabajadoras y trabajadores de una manera absolutamente injusta. Ustedes saben que ni siquiera las propias autoridades del Ministerio de Trabajo sabían de esta decisión, así que en realidad se pasó por arriba toda la normativa vigente y nuestras mejores tradiciones en materia de relaciones laborales. Llama poderosamente la atención cómo se viene resistiendo esta empresa a una convocatoria del Ministerio de Trabajo, a quien también establecemos la debe convocar cuanto antes a las partes para seguir negociando, dialogando y encontrando alternativas que signifiquen trabajo, porque eso es lo que queremos. Y el PIT-CNT inició contactos con el sindicato de la Casa Matriz de Pedidos Ya, radicado en Alemania, y con integrantes del Parlamento de ese país. Desde la central sindical dicen que en Alemania no se hubiera permitido la aplicación del modelo de negocios de la multinacional aquí en Uruguay, y también se dice que los despidos que hubo en Uruguay
tuvieron como objetivo desmantelar al sindicato local. Estamos en contacto en este momento con diputados y sindicatos y referentes sindicales de Alemania, sobre todo de la parte de comercio. Estamos tratando de también entrar en contacto con el sindicato que nuclea a los trabajadores de Plataformas Alemania. Esta empresa Libre Giro, lo que yo comentaba, si bien tiene una sede en Alemania y los trabajadores son de la propia empresa, este modelo de plataformización a través de lo que es el reparto y lo que es todo lo que es el soporte técnico, atención al cliente, es lo que no les permiten operar en Alemania, producto de justamente de cómo es el modelo y cómo tratan a los trabajadores y trabajadoras. Lara dijo que fue injusta y cruel la manera en que fueron desvinculados más de 200 funcionarios, lo que precariza aún más el trabajo en esa empresa. Afirman que esta acción fue una clara señal de represión sindical con la intención de desmantelar el sindicato. Mañana a las 18 horas habrá un acto organizado por Fuesis en la Plaza Alemania frente a las oficinas de Pedidos Ya. Convoca a Diego Martini, que ahora presenta un tema distinto desde el móvil. Adelante, Diego. Así es, compañeros, nos encontramos en la zona de Veracierto, porque hoy se cumplen 40 años de lo que fue la ocupación de la histórica textil Ildu, acá en esta zona, un 18 de enero justamente de 1984 contra la dictadura. Estamos con Alicia y con Jorge, que eran dirigentes del sindicato. Bueno, Alicia, ¿cómo se recuerda aquel día hace 40 años? Lo recordamos con mucha emoción, porque hubo muchos compañeros que vinieron, no solamente a festejar, porque no es un festejo, sino es un recuerdo de una ocupación que fue para nosotros lo máximo, porque vino desde abajo, era en las asambleas y lo que los compañeros decían, es decir, que no era nadie que venía de arriba y nos decía lo que teníamos que hacer. Éramos independientes de todo acto político, de todos los sindicatos, como ahora que te mandan desde arriba lo que tenés que hacer. No, eso no es así. Nosotros trabajábamos independientes y bueno, y acá está el resultado, 40 años y todavía se recuerda, y todavía el 18 de enero para nosotros es una fecha fundamental. Hemos venido varias veces a la puerta de la fábrica y bueno, es el festejo nuestro. Gracias, Alicia. Jorge, ¿cómo fue aquel día? Mira, en primer lugar fue el 4 de enero en realidad, porque la ocupación nuestra en aquellos momentos, recuerdo, nuestro conflicto, la génesis de nuestro conflicto fue el contexto general en que se dio, que fue un periodo muy fermental de la lucha a partir del ascenso del PIT en el año 80. A partir de ahí se dieron unos hechos poco recordados en la historia. Entonces nosotros lo que logramos fue hacer un acopio de materiales históricos de distintas fuentes para publicar un libro y dar testimonio de eso desde nuestra propia mirada. Se daban por las asociaciones realmente representativas y forjadas en la lucha contra la dictadura en aquel tiempo toda una batalla dialéctica en cuanto al camino a tomar. Algunos teníamos una mirada mucho más independiente de cualquier patrón, como dice la compañera, de cualquier dirigencia verticalista. Entonces se planteaba un fenómeno que era el del verticalismo, el de las asambleas, para salir adelante en una situación en la que la dictadura estaba casi en descomposición, con retiro del apoyo del gendarme del mundo, que era Estados Unidos, a partir de la rotura de la tablita, sin apoyo popular, pero que aún daba sus manotazos de ahogado, con la represión como lo que fue la gran represión del 9 de noviembre del 83, la muerte de Rolique, inclusive, que también fue él en el 84. Entonces nosotros en esa perspectiva independiente lo que nos planteábamos era fortalecer las bases. Y por otro lado, los partidos, que fueron los adalides en definitiva de la democracia, que hoy nos ha traído contradictoriamente mucho más exclusiones de las que se proclamaban en el acto del obelisco, hubo como una ruptura de dos visiones que se iban en distinto camino, ¿no? Porque muchas gracias, Alicia, muchas gracias, que tiene el libro en la mano. Así que bueno, se recuerdan los 40 años de la ocupación de esta histórica fábrica acá en la calle Veracierto. Bien, muchas gracias a Diego y al equipo, un trabajo intenso de un lado para el otro. Cambiamos de tema, nos cambiamos también de departamento. Con los votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de Maldonado habilitó la excepción para la construcción de un hotel de campo en la costa próximo
a la desembocadura de la laguna José Ignacio. Para que la obra se pueda desarrollar, ya que pasó esta instancia, falta aún que sea autorizada por el Ministerio de Ambiente. El proyecto fue enviado por la Intendencia de Maldonado a la Junta Departamental, que autorizó la excepción con los votos nacionalistas, ya que el Partido Colorado no se presentó a la sesión y el Frente Amplio votó en contra. El hotel se plantea en 3.344 metros cuadrados, incluyendo las 2 plantas, a menos de 150 metros del mar. Desde el Partido Nacional destacan la inversión y generación de empleo que supone el proyecto e invocan antecedentes de emprendimientos de similares características apoyados por administraciones frente amplistas. Falta todo el estudio medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Y de ser favorable, se aprobará. Y de no ser favorable, no se aprobará. La línea de construcción del hotel se ubica en la misma línea de construcciones existentes, que son anteriores a la ley vigente hoy, ¿verdad? Fueron aprobados antes de la ley de ordenamiento territorial del año 2008. Pero en definitiva, en la práctica estaría en la misma línea. En el año 2018 se aprobó, muy cerquita de ahí, en Bahía Vic, en el Hotel Vic, la construcción de un centro de convenciones y 11 búngalos, invadiendo la franja de defensa de costa, por el Ministerio de Medio Ambiente del momento. La ministra era Eneida de León. Hay muchas y muy diversas opiniones al respecto de este tema. Una es la de la bancada opositora en Maldonado, la bancada del Frente Amplio. Sí, que considera que esta iniciativa viola normativas departamentales y nacionales. Este padrón no tiene condiciones de edificabilidad y esta excepción lo que le permite al gestionante justamente iniciar un proceso que de otra manera no lo podría hacer. El ancho mayor del padrón es de 120 metros desde la línea de ribera, eso quiere decir que toda la superficie de esta propiedad está dentro de la faja de defensa de costa y eso implica, como decía anteriormente, que no se pueda construir en él, mucho menos un hotel de campo, ya que no se cumplen con las exigencias que dispone la normativa en cuanto a este tipo de emprendimientos turísticos. Este caso es una perla más de un largo collar de acciones desarrolladas por el gobierno departamental encabezado por el intendente Antía que han afectado directamente el espacio costero. Hay que recordar casos muy sonados como el de Eden Rock, el Balneario Buenos Aires, Marina Beach, uno que está muy en la palestra que es Punta Ballena, y es la afectación permanente de la costa, que no es un tema exclusivo de Maldonado, sino de toda la costa uruguaya, tanto oceánica como del Río de la Plata. Y académicos y colectivos sociales se oponen a este proyecto en Maldonado. Claro, porque señalan afectaciones paisajísticas y también daños en el ecosistema. La arquitecta y doctora en Medio Ambiente y Sociedad, Isabel Gadino, sostuvo que la aprobación vía excepción ha permitido la instalación de decenas de proyectos en la costa de Maldonado, exonerados de tributos, desde la normativa de excepciones al ordenamiento territorial de 2015. Mientras que en estos proyectos las salvedades implicaron en mayor medida altura, en el hotel de campo comprende construir a menos de 150 metros del mar, algo que impide la legislación. Lo que está quedando de resultado de esta política de exoneraciones tributarias y excepciones a la normativa es un altísimo frente sobre la playa, ¿no?, de edificios, y esto significa, desde el punto de vista ambiental y paisajístico, bueno, realmente estropear todos los elementos que tenés, urbanos y paisajísticos, ¿no?, del entorno. Es importantísimo en la playa, ¿no?, mantener lo poco de arena que está quedando en nuestra costa. La Intendencia Departamental también tiene como cometido proteger el territorio que está gobernando, ¿no? En esa protección obviamente está el principal recurso de la zona, que es la playa. Y tiene además como obligación cumplir la legislación nacional. Gadino también integra la Red de Unión de la Costa, formada por más de 50 colectivos, que mediante un comunicado advirtió que tomará acciones administrativas y judiciales para revertir la resolución de la Junta.
Y ahora de Maldonado pasamos al departamento de Canelones, porque dos colectivos sociales, uno llamado En Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico, y el otro llamado Guardianes de las Cuencas, se oponen a la autopista proyectada entre la Ruta 8 y la Interbalnearia. Un equipo de MB Noticias recorrió esa zona de Canelones y conversó con quienes viven allí. No se está respetando, por lo que tanto nosotros tomamos conciencia. Bueno, los que vivimos acá ya tenemos conciencia, por eso estamos acá. Los vecinos vienen con esas nuevas ideas que están surgiendo en toda esta época nueva de cambio, ¿no? ¿Qué devolución tuvieron de la Intendencia de Canelones al respecto? Que es otro de los organismos que también puede tener injerencia en este tema, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho públicamente el intendente, que en las cuencas no, que no están de acuerdo, y de hecho están visitándonos. Ahora están yendo para mi casa y ya estuvieron ayer en la casa de los productores, que justamente se adhirieron a esas medidas cautelares que ellos pusieron y están haciendo toda una producción con conciencia. En el caso de que se avance con el proyecto, vos te tenés que mudar, o sea, el proyecto de chacra, de agricultor, se termina. Sí, claro, porque tenemos poca superficie y en caso que nos expropiaran o tomaran una parte de nuestro campo ya no sería viable la producción porque no nos daría el espacio y a su vez también las condiciones. Acá vivimos en un ambiente sano, yo hago producción agroecológica y no puedo tener contaminación lumínica, sonora, digamos que a las hortalizas no tanto, pero para nosotros el diario vivir sería otra cosa que nos desplazaría por muchos factores. Volvemos a Montevideo. Integrantes de la colectividad cubana se manifestaron frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en reclamo de la exoneración de la visa para 5.000 personas de esa nacionalidad que residen en Uruguay. Eso les permitiría tramitar su residencia. Y habló su vocera, que es Madeline del Río, y dijo que en 2018 y en 2021 hubo 3.000 personas cubanas que aquí en Uruguay, mediante la vía que ahora se pide que se habilite, pudieron efectivamente tramitar y conseguir lo que buscan. Hace un año que estamos pidiendo la exoneración de la visa para la residencia de los cubanos. La visa es un requisito obligatorio para iniciar la residencia, pero en estos momentos Brasil no está poniendo los cuños de visado, solo cuños de tránsito, y nos están pidiendo esos cuños para poder hacer la visa en la frontera. Por lo tanto, nosotros estamos en estos momentos en un limbo migratorio, porque aunque tengamos la cédula, nosotros tenemos nada más que 2 años de cédula y después vamos a quedar indocumentados muchos dentro del país. Esto tiene un precedente. La visa fue exonerada a más de 3.000 cubanos cuando la pandemia. Es decir, que del 2018 a del 2021 todos los que estaban en el país fueron exonerados de la visa. Lo único que nos han dicho es que entreguemos una carta que ya hemos entregado muchas veces y no nos han dado respuesta. Esta misma carta la vamos a volver a entregar ahora, pero hasta ahora ningún funcionario nos ha dicho que nos va a recibir. El número estimado de cubanos en estos momentos está alrededor de los 30.000, pero en estos momentos está en el orden de los 5.000 los que tenemos esta situación. Estamos dentro del país, aportamos, trabajamos dentro del país y nos piden ir a un consulado a la frontera después de estar un año aquí adentro a pedir una visa cuando ya estamos viviendo dentro del país. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional una vez más en Ecuador, donde las autoridades de ese país afirman haber detenido a 2 de los presuntos responsables de la muerte del fiscal César Suárez, ocurrida en la jornada de ayer en la ciudad de Guayaquil. En una jornada que estuvo marcada por la toma del penal de donde escapó el líder de la banda Los Choneros, alias Fito, que fue el hecho considerado como el que dio el puntapié inicial a toda esta última crisis, naturalmente que la crisis ya se venía arrastrando.
pero que fue la que desató toda esta situación a partir de la cual se decretó el estado de emergencia y todos los episodios que ya conocemos. Las autoridades ecuatorianas siguen buscando a otros 2 cómplices para tratar de determinar cuáles fueron los motivos del asesinato, porque recordemos que Suárez no solamente estaba investigando la toma de un canal de televisión, sino también otros casos de corrupción que implicaban a políticos, jueces, periodistas. Bueno, al hombre se la tenían jurada. Por otra parte, el ejército peruano ha reforzado la frontera, ha agregado el estado de emergencia para 5 departamentos fronterizos con Ecuador, ha desplegado drones y vehículos militares para resguardarse de cualquier situación que pueda venir desde el norte. Se realizaron varios allanamientos. Las autoridades ecuatorianas detuvieron a 2 hombres que habrían participado en el crimen del fiscal César Suárez, quienes serían integrantes del grupo delictivo Los Chone Killer, uno de los cuales habría ejecutado al magistrado con un fusil y otro habría conducido el vehículo en que se desplazaban y que posteriormente fue incendiado. Sin embargo, la policía aún se encuentra bajo la pista de otros 2 hombres que, según las investigaciones, se encontraban en la parte trasera del vehículo que fue utilizado para cometer el asesinato. La motivación del crimen de Suárez, que investigaba la toma de un canal de televisión por parte de uno de los grupos delictivos, todavía no está clara, considerando que el fiscal tenía además otros polémicos y notorios casos de corrupción y narcotráfico que vinculaban a políticos, jueces y periodistas. Mientras tanto, el ejército de Perú comenzó un amplio operativo militar con soldados, drones y vehículos para patrullar la zona fronteriza con Ecuador, acción que se ejecuta como parte del estado de emergencia decretado desde el pasado 10 de enero por el gobierno de Dina Boluarte en la zona limítrofe norte del país y que se extenderá por 60 días. El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en los 5 departamentos fronterizos, Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y Loreto, acción que se toma según las autoridades para mantener y garantizar la integridad territorial de las zonas limítrofes tras la crisis de violencia criminal que ha desatado la delincuencia organizada en el país vecino. Y ahora nos vamos al escenario de Medio Oriente y vamos desglosando por partes todo lo que está pasando. Por un lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se negó a la creación de un Estado palestino tal como se lo ha pedido Estados Unidos y volvió a insistir con esa idea. Por otra parte, se mostró contrario a entregarle el poder de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. Esto en el marco de una ofensiva que ahora continúa en el sur de la Franja de Gaza. Hoy hubo cerca de 180 muertos, voló por los aires una universidad también allí en el sur de Gaza y la situación sigue siendo dramática para todos los que allí están, sobre todo aquellos desplazados, no solamente por la cuestión de la guerra, sino también por la cuestión climática y la falta de insumos para la vida. Por otra parte, México y Chile le han planteado al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue los territorios palestinos por posibles crímenes de guerra. ¿Qué pasa con la crisis regional? Bueno, hoy Estados Unidos volvió a bombardear posiciones hutíes en el Yemen, también hubo ataques a barcos en el Mar Rojo, pero lo que está preocupando hoy es el intercambio de ataques entre Irán y Pakistán. Irán ya atacó algunas posiciones de rebeldes en Siria y también en el norte de Irak, pero la situación en Pakistán se está yendo un poco de las manos. Pakistán atacó posiciones de grupos rebeldes dentro del territorio iraní, mató a 9 personas, esto en respuesta a los previos bombardeos iraníes que combaten a los rebeldes de la provincia de Baluchistán, sunitas contrarios a Irán y que Irán acusa de ser grupos terroristas. Irán está mostrando también su músculo en toda esta crisis. El ministro del Interior de Irán informó que 3 mujeres, 4 niños y 2 hombres de nacionalidad extranjera fueron asesinados en un pueblo situado a 3 kilómetros de la frontera común. Por su parte, el Ministerio de Exteriores pakistaní informó que varios terroristas murieron durante los bombardeos que sacudieron escondites insurgentes en las provincias iraníes de Sistán y Baluchistán y que se efectuaron debido a la falta de acción de Irán para atajar la actividad de los insurgentes. Como respuesta, el gobierno de Irán convocó esta mañana al encargado de negocios pakistaní para pedir explicaciones sobre el ataque que sucede después de que Irán atacara el pasado martes con misiles y drones 2 bases del grupo terrorista suní Jaish al-Adl en territorio de Pakistán. En represalia, el gobierno pakistaní llamó a consultas a su embajador en Teherán y anunció la suspensión de todas las visitas de alto nivel con Irán.
Y ahora nos vamos a Gran Bretaña porque la Cámara de los Comunes aprobó un proyecto de ley que propone enviar a todos los inmigrantes ilegales a Ruanda. Esto que viene de la época de Boris Johnson, pero que no se había podido aplicar por una serie de medidas en contra que se tomaron, ya tiene una sanción en la Cámara de los Comunes y ahora será la Cámara de los Lores la que deberá definir si se sigue adelante con esto o no, aunque se espera que existan enmiendas ante un proyecto realmente muy criticado que surge de un acuerdo entre Gran Bretaña y Ruanda y es en parte sacarse de encima a todos los inmigrantes ilegales. La idea es mandarlos a Ruanda y esperar allí que se estudien sus condiciones de asilo para ingresar a Gran Bretaña. No es el único país que está con estas ideas. La ultraderecha alemana propone algo parecido, enviar al África a todos los inmigrantes ilegales. El proyecto recibió el apoyo de 320 diputados, mientras que 276 votaron en contra, por lo que el documento pasará ahora a la Cámara de los Lores, que podría proponer enmiendas a la iniciativa, pero si el proyecto se convierte en ley, los inmigrantes que lleguen al Reino Unido por rutas clandestinas podrán ser enviados a Ruanda para que se tramiten sus solicitudes de asilo. Tras la votación del miércoles, el primer ministro británico Rishi Sunak sostuvo que quiere que los vuelos a Ruanda empiecen lo antes posible y señaló que ahora solo hay una pregunta y es si la oposición intentará en la Cámara de los Lores frustrar la voluntad del pueblo expresada por la Cámara elegida o se pondrá de acuerdo y hará lo correcto. La política en cuestión, que fue calificada por sus críticos como vergonzosa y una de las más perniciosas en la historia reciente del Partido Conservador, fue anunciada en abril del año pasado por el entonces primer ministro Boris Johnson. Sunak decidió continuar la iniciativa de su predecesor y el Reino Unido pagó a Ruanda más de $300 millones para que acoja a los inmigrantes ilegales que pretende deportar en el marco del pacto entre ambos países y prevé transferir otros $60 millones. La Agencia de la ONU para los Refugiados aseguró que el país africano no tiene los componentes mínimos de un sistema de asilo accesible, confiable, justo y eficiente, y en sus presentaciones escritas ante la justicia expresó sus graves preocupaciones por la seguridad y la legalidad de esta política de deportaciones. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora asuntos artísticos, pero también políticos, porque el vicepresidente del Sodre, Claudio Aguilar, le respondió al exdirector del Ballet Nacional del Sodre, el argentino Julio Boca, quien días atrás dijo que esa actividad dentro del Sodre estaba estancada. Aguilar defendió la gestión de la actual directora del ballet, María Noel Richetto, y dijo que este periodo no puede compararse con los anteriores por la pandemia. Julio Boca fue director en su momento, sin lugar a dudas le dio un aporte a la institución, pero hoy la dirección está a cargo de María Noel Richetto. Nosotros vemos que tampoco es posible comparar un periodo en términos normales con un periodo como fue el de pandemia, que nos tocó a nosotros, que fue muy complejo, con el teatro que se cerraba, se abría, foro limitado, los bailarines tenían que ensayar en sus casas, que a pesar de la pandemia hubieron presencias internacionales. A pesar de la pandemia se realizaron giras en el interior del país, que nosotros específicamente estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la presencia del Sodre en el interior del país. Yo creo que es algo que hay que seguir profundizando. Respecto a la baja de entradas en los espectáculos del ballet señaladas por Boca, Aguilar dijo que en esta administración se bajó en un 50% la cantidad de invitaciones y que en las temporadas 2015 y 2016 llegaron a ser el 20% las invitaciones, además que no es posible comparar con las limitaciones durante la pandemia. Y hay integrantes del cuerpo de ballet que comparten los cuestionamientos hechos por Julio Boca. Claro, fuentes consultadas del cuerpo de baile dijeron que en los tiempos de Julio Boca generalmente la taquilla, o sea, la venta de entradas, era prácticamente del 100% del aforo, o sea, de la capacidad del lugar en el que los espectáculos se desarrollaran, y que en este momento eso ronda el 70 o el 80%.
Julio Boca dirigió el Ballet Nacional del Sodre entre 2010 y 2017, periodo en el que el elenco logró un gran prestigio nacional e internacional y un amplio público en todas sus presentaciones. Las fuentes consultadas recordaron que antes de que asumiera Boca, el ballet tenía unas 25 funciones al año que se realizaban en un cine transformado en sala teatral con capacidad para 500 personas, que en general no se llenaba, y que con Boca pasaron a un promedio de 100 funciones con unas 1.800 butacas en el auditorio del Sodre y con entradas agotadas desde semanas antes de cada estreno. En ese sentido, agregaron que hoy en promedio hay un 70 u 80% de aforo en las funciones. Los bailarines del Ballet del Sodre han expresado su disconformidad con la gestión de María Noel Richetto al frente del elenco. Incluso en 2023 solicitaron su renuncia y de la directora ejecutiva del ballet y se declararon en preconflicto. Tras negociaciones en el Ministerio de Trabajo, las diferencias continúan. Mañana comenzarán los festejos con los espectáculos artísticos por los 300 años o el aniversario número 300 del inicio del proceso de fundación de Montevideo. Y en los espectáculos del sábado, en la Plaza Matriz, donde habrá uno de los varios escenarios, a las 17:45 se va a presentar Maya Castro. Maya Castro, que es nacida en Montevideo y que reconoce que su música tiene muchas influencias de la capital, por lo que se mostró alegre por haber sido convocada. Súper feliz, voy a estar con toda mi banda, que no son muchas las oportunidades en el año de tocar con la banda completa, a pleno, con todo, con visuales, pantallas, esos escenarios grandes te dan esa posibilidad y hay que aprovecharla siempre. Yo siempre defino el tipo de música que hago como música muy montevideana, ¿no? La milonga, el tango. Otros ritmos también que siempre están presentes, cuestiones más folclóricas que tienen que ver con la samba, y también mezclado obviamente con músicas que no son de ese estilo y que he escuchado toda mi vida. Entonces se da como, en mi proyecto se da como una mezcla bastante clara de todas esas influencias y estilos musicales marcadamente montevideanos. De la discusión acerca de la pertinencia de celebrar el 300 aniversario de Montevideo este año, Maya Castro rescata un aspecto y rechaza otro. Es parte del proceso fundacional de Montevideo, que sí, que arrancó en el 24, así que me parece que es una discusión como que no sé, no tiene mucho sentido. Sí está bueno para que ayuda la discusión también a informarnos y a aprender un poquito más de historia, que está bueno, me parece. Bueno, nos estamos yendo con esta propuesta, un montón de cosas que empiezan a partir de mañana y parece que el tiempo va a acompañar. Aparentemente sí, haciéndose desear, pero arreglándose durante el día. Y ya podemos ir viendo el pronóstico del tiempo de Inumet, previsto para mañana, día viernes, 19 de enero, en capital y cercanías. Por la mañana se espera que haya lluvias, pero va a mejorar por la tarde y no se espera que llueva. Por la noche, cuando en el Cerro de Montevideo habrá justamente uno de los varios espectáculos, el inaugural con la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica. Las extremas de mañana, 18 la mínima, 25 la máxima. Y el sábado 20 de enero, con una cartelera de espectáculos importante en la capital, va a estar soleado, no están previstas lluvias, la mínima será de 16 y la máxima de 24. Sí baja un poquito la temperatura, tenerlo en cuenta. Eso se mantiene para el domingo porque no se pronostican lluvias para ese día, pero las extremas son muy similares a las del sábado, 16 la mínima, 25 la máxima. Bueno, nos estamos yendo. Les decimos como todos los días que se queden en la pantalla de TV Ciudad. Hay mucho para ver. Ya viene lo mejor del lado B y después... Mira Montevideo, efectivamente. Y hablando de Montevideo, sus 300 años, los festejos, mañana, viernes, estaremos en la horario habitual a las 19 horas y a las 20 pasamos la posta para el Cerro. Justito, a las 20 nos vamos, pero ahí sí les vamos a pedir que se queden para ver ese concierto histórico por estos 300 años de Montevideo. Hemos cumplido con todas las invitaciones. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana. Senadores nacionalistas y del Frente Amplio, así como el ministro de Defensa y el sindicato policial, rechazan la propuesta del precandidato Jorge Gandini de desplegar militares para patrullar y apoyar a la policía. El PIT-CNT denunció que con los 251 despidos, la empresa Pedidos Ya pasó por encima de la normativa vigente. La central sindical coordina acciones con el sindicato central de la empresa, radicado en Alemania. La Junta Departamental de Maldonado votó la excepción para construir un hotel en la desembocadura de la laguna de José Ignacio, a menos de 50 metros del mar, algo que impide la legislación. UTE invertirá este año
año 260 millones de dólares y una de sus obras más importantes será el cierre del anillo de transmisión del norte, que conectará Tacuarembó y Salto. El año pasado el Banco República recibió 834 denuncias de estafas, 40% menos que en 2022. Las autoridades apuntan a informar para que la clientela se anticipe a los cambios de modalidad en ciberdelitos. Vecinos y vecinas de Laguna del Cisne y del Arroyo Solís Chico en Canelones se movilizan contra la autopista proyectada entre la ruta interbalnearia y la ruta 8. Integrantes del Ballet Nacional del Sodre y el exdirector del Cuerpo de Baile, Julio Boca, afirman que hubo un decaimiento en la gestión. La policía ecuatoriana detuvo a 2 hombres presuntamente involucrados en el asesinato del fiscal César Suárez, mientras que el gobierno peruano amplía su despliegue de seguridad en la frontera norte. La ofensiva israelí en el sur de la Franja de Gaza dejó hoy casi 180 muertos, según las autoridades palestinas, mientras crece la tensión en la región luego de un bombardeo pakistaní que dejó 9 muertos en territorio iraní.